Buenas noches, otro martes aquí, listos y felices de poder compartir un poco más de la palabra del reino de Dios. Eh, una vez más, ¿verdad? El nombre de esta iniciativa es Una Opción Más. Queremos ser una opción más en el universo de las redes sociales, de lo que hace la iglesia. Así que, bueno, esta noche el tema es día y noche, día y noche. Y quiero empezar con una pregunta medio psicológica, ¿ok? Medio psicológica. Y la pregunta es que si esta noche o cuando estén escuchando el video, ustedes se sienten como un árbol frondoso, que si se sienten como un árbol de esos grandotes que están cerca de un río, bien irrigados, que si se sienten como un árbol lleno de frutos, ¿ok? Esa es la imagen, ¿ok? Y esta imagen la encontramos en Salmo 1, así que voy a leer en la NTV, el Salmo 1, no todo, solo la mitad, que dice así: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. En este versículo está esa frase día y noche, ¿verdad? Y en la NTV, bueno, en la Reina Valera también usa la palabra meditar. ¿Ya? Hoy yo me voy a enfocar en la lectura de la Biblia. Este pasaje tiene muchos ángulos en que enfocarse. Por ejemplo, habla de deleitarse en la ley, ¿verdad? Y quiero empezar rápidamente hablando de sencillamente qué es la lectura de la Biblia y por qué es un poco diferente cuando la encontramos adentro de la Biblia. Bueno, si notaron, aquí dice la ley, ¿verdad? La ley. Y algo obvio, pero que quiero resaltar, es que estamos leyendo los Salmos. Eso es en el Antiguo Testamento. Y por supuesto, no existía el Nuevo Testamento. No solo eso, sino que tampoco existían muchos de las profecías y de las historias que habían sucedido en la Biblia, ¿verdad? Em, entonces, eso sucede cuando leemos la Biblia. Leemos palabras como la ley, la palabra, las escrituras, y a veces inconscientemente uno asume pues que es esto, ¿verdad? Es este libro. Eso, lejos de ser una desventaja para nosotros, es como una ventaja, porque ellos, quienes sean que uno está leyendo, por ejemplo, aquí dice, medita en la ley. Bueno, nosotros tenemos más que la ley, imagínense eso. Ellos tenían menos, y lo más importante es que Jesús no había nacido. Y Dios no se había revelado, no se había encarnado, no había cumplido las profecías, ¿verdad? No había llegado aquí al mundo, no se había acercado al mundo de esa manera, ¿verdad? Y por supuesto, tampoco había muerto ni había resucitado. Después, en el Nuevo Testamento, leemos sobre las Escrituras y una vez más, en el Nuevo Testamento, las Escrituras en su mayoría se referían al Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, aquí mi punto es que nosotros tenemos más.
que los que están en la Biblia. En esta enseñanza y quizás en este espacio de una opción más, nunca vamos a meternos a ese tema de convencer de manera, pues sí, filosófica que por qué la Biblia vale la pena. Aquí asumimos, ¿verdad?, que las personas que están escuchando y compartiendo con nosotros, tenemos un deseo genuino y una fe genuina de que este libro, ¿verdad?, o esta biblioteca es la palabra de Dios. ¿Verdad? Bueno, entonces regresando al punto, el punto bien importante es que es un privilegio tener la palabra. De hecho, me recuerdo de una canción de Santiago Benavides que habla sobre la Biblia y que la Biblia se viste así y que se pone tecnológica y que quiere estar al día solo para ser leída. ¿Verdad? Entonces hace la imagen como que es una mujer que quiere llamar la atención, no de una manera sensual, ¿verdad? Sino que no quiere llamar la atención, acercarse, ¿verdad? Y busca diferentes formas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí leemos diferentes versiones, ¿verdad? En español hay un montón de versiones, en inglés, en un montón de lenguajes. Si yo puedo hablar inglés y español, entonces puedo leer en inglés y español. Tenemos unos amigos en Francia, ellos tienen la Biblia en francés. Me acuerdo ver un video bien emotivo sobre un ministerio que lleva por primera vez el Nuevo Testamento a una aldea donde por primera vez pueden leer el Nuevo Testamento en su lenguaje, ¿verdad? Entonces, una vez más, súper resaltado, ¿verdad? Y me tomé el tiempo para decir de que tenemos la Biblia, 66 libros, es un gran privilegio poder tener la palabra de Dios. Bueno, llegando ya al versículo, aquí la palabra que vamos a estudiar un poco es la palabra meditar. Aunque no lo crean, la palabra meditar en este versículo no es una palabra tan profunda. ¿Ok? A veces cuando uno estudia las palabras en la Biblia, encuentra ciertas profundidades y te lleva a otros versículos, a otras ideas, y quizás que en español no se logra captar, y esas profundidades ayudan. Aquí no hay mucha profundidad. La palabra incluso meditar es demasiado profunda para el significado. Es más, la traducción más literal es la palabra hablar, ¿ok? Hablar. Esa es la palabra más literal, ¿ok? También puede ser repetir, ¿ok? Repetir. Ahora, aquí viene un poquito, digamos, el análisis de la palabra. Y voy a hacer una pregunta práctica. Si a mí, digamos, han visto esos videos de YouTube, ¿verdad? Que hay youtubers y se acercan a la gente y le dicen, te doy $100, ¿verdad? Si contestas las siguientes preguntas, y le hacen las preguntas, ¿verdad? ¿Cuántos continentes hay? No sé qué. Digamos que llegan y te dicen, si hablas sobre la Biblia 10 minutos corridos, te doy $100. ¿Podríamos nosotros hablar corridos sobre la Biblia, cosas de la Biblia? ¿O será que empezamos, en el principio, y a los 2 minutos ya no tenemos que hablar? ¿O podríamos empezar a hablar sobre la historia, las conexiones, verdad? Eh, entonces ahorita la primera pregunta es en cuestión de tiempo, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos ver el significado de esta palabra, es hablar. Uno habla sobre lo que sabe, uno habla sobre lo que le interesa. eh, es en las conversaciones, ¿verdad? Uno puede pasar hablando por horas con alguien con quien tiene algo en común, o pueden hablar algo que saben, ¿verdad? Hay conversatorios y clubes sobre temas específicos, ¿verdad? O por ejemplo la política, hay personas que le encantan hablar de política, pueden pasar hablando por un montón de tiempo. Entonces, la primera pregunta de reflexión es cuánto tiempo yo pudiera pasar hablando sobre la Biblia, ¿verdad? La otra pregunta es, siempre de reflexión, es que cuando yo hablo sobre la Biblia, si se me nota que yo a esa Biblia la respeto,
si yo tengo algo de pasión por la Biblia, o será como a los niños se les pasa, ¿verdad? Porque uno de papá dice, ¿qué aprendiste hoy en la iglesia? ¿Qué? ¿Te acordás de la Biblia? Y de repente el niño está, ay, sí, que no es, no sé qué, no sé qué. Está bien, pero nosotros, adultos, que profesamos ser cristianos, se nos notará la pasión al hablar sobre la palabra. Entonces, estamos usando esa palabra meditar, ¿verdad? Que buscamos como hablar, ¿ok? Em, en el Antiguo Testamento, el lenguaje, ¿verdad? Que se usa es el hebreo, y, y hay ciertas formas de expresar las ideas de gramática. Y esta, siguiendo con la idea de hablar, la forma en que expresa este verbo es sencillamente algo habitual y algo que no termina, ¿ok? Es algo que continúa. No es como cuando yo hablo de algo histórico, ¿verdad? Por ejemplo, la historia de Jesús. No, es que eso ya pasó. Sí, tiene obviamente importancia, repercusiones y todo, pero es algo que pasó. Aquí este verbo de hablar, meditar, es algo que se repite, es algo habitual. ¿Ok? Es bien interesante que en una de las versiones que tengo aquí, de un señor que se llama Luis Alonso Schockel, bien interesante que dice, eh, bueno, que dice que no se sientan con los pecadores, ¿verdad? Y dice, sino que su tarea es la ley y miren cómo dice, y susurra. Ese es como la persona decide representar este verbo, susurra esa ley día y de noche. Esto quizás puede tener un contexto más cultural, porque uno cuando susurra es cuando quieres decir algo en voz baja, pero hay ciertas culturas que susurran lo que está precisamente meditando. Susurra lo que quiere repetir. Ah, o por ejemplo, las personas católicas, ¿verdad? Tienen un hábito de susurrar y repetir ciertas cosas. Entonces, por ahí va la idea. Es una idea bien básica, es una idea bien sencilla, pero qué reto, ¿verdad? Porque dice que es día y noche. Una de las cosas más importantes que yo quiero que esta enseñanza nos llevemos es que nos llevemos el reto de verdaderamente pensar en la palabra en el día y en la noche. Porque uno tiene como cristiano, o voy a decir como evangélico, tiene una noción ¿cómo se llama? Un tiempo devocional, ¿verdad? Entonces, es extremadamente positivo, en mi opinión, porque, pues sí, uno le dedica tiempo, ¿verdad? Dedica un espacio para buscar a Dios, para apartarse, y tiene el tiempo devocional. Pero parece ser que tenemos el tiempo devocional y después ya no, pues sí, ya se acabó el tiempo devocional y el resto del día, digamos, como que echamos gasolina, ¿verdad? Echamos gasolina y ya fuleamos y ya nos vamos al día. Entonces, uno de los retos es tener intencionalmente, tener quizás no un tiempo devocional, pero intencionalmente parar y pensar en la palabra en el día y en la noche. Ahora, ese es como lo mínimo, porque en realidad la idea aquí no es tanto de que uno tenga un hábito de hacer algo, como que fuera lavarse las manos, ¿verdad? Cuando se piensa en hábito es cabal, yo tengo el hábito de lavarme las manos. O, por ejemplo, el alcohol, ¿verdad? Eh, a mí me ha quedado el hábito de usar el alcohol, ¿verdad? A Sailo le ponemos el alcohol aquí y allá, está tocando cosas. Es diferente esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si lo pensamos, uno mm, hace esas cosas como hábito, pero no es algo profundo en el corazón. No es como que yo digo,
voy a interiorizar la higiene, ¿verdad? No, pero con la Biblia, la idea más bien es que uno vive de acuerdo a lo que uno lee. Eso es, que uno toma decisiones de acuerdo a lo que uno lee. Y si usamos la palabra decisiones, bueno, uno está decidiendo constantemente, ¿verdad? Cosas, y la pregunta es, ¿cómo decido esas cosas? Y la palabra meditar, la palabra repetir, hablar, nos ayuda, o sea, nos impulsa a que estemos constantemente trayendo esa lectura, esas ideas, ¿verdad? A nuestra mente, ¿ok? Ahora, dice, meditando en ella de día y de noche. Y la pregunta al principio, se dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Yo quiero recordar y compartir que siendo cristiano y joven, más joven, yo tuve un tiempo donde decidí alejarme del Señor, donde decidí alejarme del Señor. Cuando yo regresé, por la gracia del Señor, yo me acuerdo haber pensado, yo iba a la iglesia antes, entonces, vaya, chivo, voy a ir a la iglesia, pero no puedo solo ir a la iglesia porque yo iba a la iglesia y igualmente caí en un hoyo. Entonces yo tengo que hacer algo más. Y en ese tiempo yo no tenía ni trabajo ni estudio y leí el Nuevo Testamento en 3 meses, bastante rápido. Me lo comí, me lo comí, me lo comí y ese fue el antes y después en mi mente. Ese fue el antes y después de mi lucha contra mis pasiones sexuales. Ese fue el antes y después de mi cristianismo también, porque, y esto sí quería compartir como de manera más como de testimonio, que yo busqué la Biblia en ese tiempo para vencer mis luchas sexuales. Y fue un fundamento fuerte para luchar desde ese punto en adelante. Sí, pero algo me sucedió bien interesante, que a medida que leí la Biblia, como estaba con ese deseo, ¿verdad?, de buscar al Señor, el Señor me mostró un montón de otras cosas en las que yo le metí mis esfuerzos a entender eh, temas, diferentes temas en la Biblia. Y entonces, lo que estoy tratando de decir es que a veces uno va al Señor, va a la palabra buscando algo específico. Estoy deprimido, voy a la Biblia para dejar de estar deprimido. Tengo problemas de dinero, voy a la Biblia para salir de estos problemas de dinero. Y el Señor es bien amoroso y misericordioso y nos saca, nos enseña, nos muestra sobre estos temas específicos, pero también nos muestra de otras cosas y nos prepara, nos alista, nos entrena, ¿verdad? Para tener una mente preparada para diferentes cosas. Entonces, como testimonio, quería compartir eso. Y a medida que uno va leyendo, Dios le va mostrando a uno diferentes cosas. Entonces, la segunda parte de este pasaje es eso, el resultado de este hábito, ¿ok? Un árbol frondoso, un árbol irrigado, un árbol con fruto, ¿verdad? Un árbol próspero. Y esta prosperidad, ¿verdad? Es una aclaración, digamos, quizás no tan necesaria, pero una vez más, ¿verdad? La palabra prosperidad poco tiene que ver con dinero, ¿verdad? De hecho, en otras partes de la Biblia hay escritores, ¿verdad? Que se quejan con el Señor y le dicen, ¿por qué? Porque los prosperas, ¿verdad? Y
y son tan malos. Y entonces ahí uno puede ver de que no necesariamente eso es el meollo del asunto. Es más, a mí me gustan algunas versiones que usan la palabra felicidad. Esa es una palabra bien, pues sí, digamos que no es tan profunda que se diga, pero eh, verdaderamente el resultado de tener un hábito en la palabra es una vida feliz, una vida de gozo, ¿verdad? Una vida que no tenga nada que ver con lo seco, con raíces chiquitas, ¿verdad? Con árboles delgados, árboles secos y árboles sin fruto, sino que al contrario, ¿verdad? Entonces, al considerar la frase meditar día y noche, regresamos al concepto básico que es hablar, o sea, tener en la mente de qué hablar. Y dice que debemos meditar en la ley día y noche. Día y noche tiene que ver con tiempo, ¿ok? Y unas preguntas bien sencillas. ¿Tengo yo tiempo apartado para leer la palabra? Otra pregunta. Durante el día, ¿uso yo mi conocimiento bíblico para tomar mis decisiones? ¿Verdad? Hay un pastor que se llama Paul Washer y él, yo pienso que bueno, yo no sé si lo dijo literal o no, pero pienso yo que es una exageración. Yo no pienso que es pecado si uno no hace lo que él dijo, pero él dice que cada pensamiento que uno tiene debe tener un versículo que respalda ese pensamiento. Pienso yo que tampoco es que vamos a estar cada pensamiento, Salmo 1 y Filipenses 4:13, ¿verdad? Pero definitivamente una mente saturada de la palabra, ¿verdad? Que nos ayude a tomar decisiones, nos ayude a buscar al Señor día y noche. Y bueno, el reto que ya había dicho, lo repito, que no solo sea un momento, sino que sea un hábito de reflexionar en lo que leo, en lo que yo he averiguado en la Biblia, en lo que yo he estudiado. ¿Ok? Entonces, esta noche el ánimo es a leer, el ánimo es a tener un hábito, ¿verdad? El hábito es perdón, el ánimo es a habitualmente buscar la palabra de Dios y que esto veamos en nuestra propia vida cómo nos tornamos y el Señor nos convierte en árboles frondosos y árboles llenos de fruto. Así que, como siempre, vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por este salmo, Señor, que nos da una idea básica, pero bien poderosa, Señor, de que si estamos con la ley y con tu palabra en nuestra mente, el resultado será fruto, será un árbol frondoso, Señor, y queremos ser esos árboles no solamente que disfrutan de ti, sino que ofrecen también, Señor, a otros el fruto, la sombra, un lugar seguro, un consejo, una idea del reino, Señor, que podamos compartir. En esta noche, Señor, queremos comprometernos a buscar más tu palabra, a poder meditar día y noche, a estar susurrando tu palabra, Señor, pensando, considerando, tomando decisiones a la luz de lo que tú nos enseñas, Señor, y donde tú nos guías. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.